Soy Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. Este canal se llama Entrenando tu Voz. Hoy con voces para Halloween. Primer tip, primera voz. Este sonido muy... es súper suave, relajado, incluso hasta te puede adormecer. Y vamos a empezar a levantar lenta y sutilmente sus frecuencias. ¿Cómo es esto de las frecuencias? Quiere decir que en vez de hacer todo el tiempo, harás... También este sonido está levemente rebotado contra la parte delantera del paladar y contra los dientes, de manera que sirve de forma ahuecada para que logres esto. Perfecto, ¿para qué nos sirve este primero? Empezó como una cosa súper relajada y sin embargo levantando algo el volumen y el tono ya se empieza a parecer a una voz de un anciano o de una anciana. Está allí en la mitad de camino con un brujo o una bruja. Habíamos hecho solamente... Y desde allí empezamos solamente haciendo pero con esa frecuencia arriba. Y ahora seguido, toma aire, por favor. Ya tienes una. ¿Para qué era la primera parte? Simplemente para empezar a entrenar. Y seguramente que muchos ya habrán notado que cualquier cosa que se haga con la voz y con los sonidos son materia prima para usar en algo. Vamos a una segunda voz. Nuestra boca, en vez de abrirla por completo, vamos a hacer más cerrada. Vamos a llevar las comisuras como una especie de sonrisa pero cortada, que no va a quedar tampoco en sonrisa con los dientes mostrando, no, sino... Baja tu tono, por favor, busca frecuencias graves y haz... La lengua va a estar propiciando como una especie de ola dentro de la boca, de manera que no va a quedar completamente lisa, ni tampoco contra la parte baja del piso, sino que tiene que hacer como este movimiento, este giro, hacia algo así doblada, para que genere este sonido ahuecado. Esto es mucho más gutural y animal. Y este sonido vas a notar que queda muy parecido a un lobo, una fiera, un monstruo. No importa, cada uno después va a ir asociando a qué puede llegar a ser. Allí vamos a conectarlo con otro sonido que es este. Esto funciona en la parte de atrás, prácticamente sobre lo que sería la campanilla. Allí, detrás de todo, tienes que hacer que... ¿Has jugado, por ejemplo, a hacer la R francesa? Que está en la parte, digamos, de atrás del todo, pero sobre la parte alta del paladar. Tenemos que ir hacia la parte de abajo. ¡Wow! Y me tomo un ascensor. ¿Notan esa diferencia? Una cosa es hacer... y otra, bajar ese sonido y hacer... Y al mezclarlo con un poco de saliva, va a quedar en la parte de atrás Vamos a una de las risas más clásicas, más utilizadas, pero tú harás la tuya. ¡Ja! Esta es limpia, el sonido es abierto, no hay demasiadas colocaciones, tampoco ni acá arriba, ni nasalizadas, ni tampoco demasiado voz de pecho. No es por ahí, no es una voz atontada, no es como si fuera una especie de Frankenstein monstruo demasiado hecho pedazos, no. Es vital, es muy enérgico, pero le vamos a adosar una energía diabólica. ¡Ja! Toma aire, llévalo aquí a la parte del área de la panza, cerca de donde está esta parte. Ahí está, exactamente el músculo del diafragma. Hay que empezar a descubrir tus propias zonas porque tal vez estoy hablando de cosas que alguno dice, la llevo
el aire acá. ¡No, no! Esa también puede servir. ¡Ah! Para esa voz hay que estar muy bien apoyado porque si la haces solamente desde aquí, te va a raspar. ¡Ah! Solamente debe pasar por aquí ligeramente a hacer mínimo cosquilleo, pero que nada más ocurra, ¿eh? Empieza a doler, a molestar o a hacer una fuerte fricción, no sirve. Estábamos en la otra. ¡Vamos! Si lo llevas por el lado de va a empezar a parecerse al señor Santa Claus. La diferencia, que puede llegar a ser sutil, pero que en algunos casos no lo es tanto, deviene de su entrega, que uno intenta ser dulce y está con la mente en entregar regalos y el otro quiere hacer daño. Lo que va a empezar a pasar con su voz es que en lugar de hacer ¡jo, jo, jo!, hará ¡ja, ja! Cambia tu mirada, cambia tu actitud. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, 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 oh! Déjame por aquí abajo tus comentarios. Nos estamos encontrando en la próxima con Nacho Cabrera, locutor Voice Talent, el canal Entrenando tu Voz.